Bienvenidos, mi nombre es Lucio Catenazzi y esto es No Todo es Derecho, la columna jurídica de Mañanitas Atómicas. Tema de hoy, el impuesto a la riqueza. ¿En qué quedó el impuesto a la riqueza? Desde su presentación mediática en abril, tenemos en cuenta que los grupos de interés, los diferentes grupos de interés que están lobbyando en Argentina, han hecho decaer bastante la idea del proyecto, ¿sí? A veces hacen ascender proyectos, a veces hacen decaer otros, así que este pareciera que está decayendo a través del tiempo. Por ende, la pregunta de hoy es, ¿en qué quedó el impuesto a la riqueza? Las condiciones objetivas, o sea, ¿por qué el impuesto? El impuesto se da en el marco de la crisis sanitaria y económica que está generando el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Dicho esto, es fácil la ecuación. Si el trabajador está enfermo o muerto por el coronavirus, no puede trabajar y por ende no puede producir riqueza. De ahí es que proviene la crisis sanitaria y económica. Dicho esto, ¿qué tenemos ahora en concreto sobre el impuesto a la riqueza? Lo que tenemos en concreto es un proyecto del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Sí? Este proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados esto está muy bien porque el artículo 52 de la Constitución Nacional lo determina que los impuestos sobre contribuciones, que los proyectos sobre contribuciones sean presentados, tengan como origen la Cámara de Diputados. Otros proyectos tienen como origen la Cámara de Senadores, por ejemplo, pero este no es tema de hoy, así que eso lo vamos a obviar por el momento. ¿Sobre qué trata el proyecto, no? Lo que trata sobre el proyecto del FIT es que va a ser aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere el valor de 100 millones de pesos. También va a ser un impuesto a las ganancias bancarias del 20% del resultado neto del ejercicio cerrado en los últimos 12 meses. También va a ser un impuesto extraordinario a las altas rentas aplicable por única vez a los beneficios empresariales y rentas del capital que superasen los 65 millones de pesos. También habrá un impuesto especial a la gran propiedad de la tierra aplicable a personas jurídicas y humanas que sean propietarios de superficies de tierra que superen los 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral sea superior a 600 millones de pesos. También habrá un impuesto a viviendas ociosas y se va a crear un fondo especial de emergencia. Y también va a haber una creación del Comité de Control, Monitoreo y Seguimiento del Fondo Especial de Emergencia. Sí, dicho todo esto, que serían los puntos sistematizados de lo que trata la ley, para no ir leyendo el proyecto entero y matarnos de aburrimiento en la columna, habría que hacernos una pregunta. ¿Esto es conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional sobre la materia igualdad, sobre el concepto de igualdad? La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha dicho que lo importante de la igualdad es que se dé la igualdad entre iguales. ¿Qué significa esto? Igualdad entre iguales parece una frase sacada de un cuento de Disney y no sabemos qué significa a menos que vayamos, por ejemplo, a teorizarlo. La igualdad entre iguales significa que la ley genera un concepto, ¿sí?, que abarca a un conjunto de personas iguales y que esos iguales deben ser tratados como iguales. Es decir, la ley genera un concepto que abarca un determinado grupo de personas y las personas que están dentro de ese concepto deben ser tratadas de la misma manera. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, vayamos al punto más arriba, una fortuna superior, por ejemplo, a 600 millones de pesos, una gran propiedad superior a 600 millones de pesos, y no te cobran el impuesto, eso estaría mal, sería desigual, porque a otra persona ya se lo estarían cobrando, ¿sí? O sea que podría ser un impuesto viable en términos de igualdad. O sea, y ahora vayamos a una segunda pregunta. ¿Cuántas personas abarcaría? ¿Se justifica el impuesto o no se justifica? ¿Cuánto se recaudaría? Bueno, el impuesto se estima que estaría abarcando un total de 15.000 personas, es decir, las personas más ricas del país, y esto representaría socialmente el 0,03% de la sociedad. ¿Sí? ¿Cuánto se piensa recaudar? Lo que se piensa recaudar es entre 700 mil millones de dólares, no, perdón, entre 700 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, una suma bastante importante. Y esto equivaldría, podríamos decir, a 3 millones de test PCR y o a 46.000 respiradores, justamente para dar una idea de la crisis, justamente impuesto, crisis, van de la mano, o sea, una cosa para solventar la otra. Volvamos a la primera pregunta que nos hicimos, ¿cuáles son las condiciones objetivas del impuesto? Justamente la crisis sanitaria y por ende económica que está viviendo el mundo entero, no solo Argentina, ¿sí? Después también es justo, por ejemplo, que a través de una legislación, es legal en realidad que a través de una legislación se den
concesiones, privilegios a una parte de la sociedad y se los quiten a otras. Bueno, esto está en el artículo 75, inciso 18, que especialmente establece que temporalmente el Congreso va a poder establecer concesiones, privilegios a un determinado grupo de la sociedad hasta que esta parte de la sociedad pueda mantenerse de sí misma. Así que esto sería legal, todo esto que siempre se habla. A todo esto, los que andan diciendo que, bueno, el impuesto a la riqueza viene fomentado por el presidente Alberto Fernández, los medios de comunicación están todo el tiempo bombardeando que es un proyecto acá, que es un proyecto peronista. En realidad, siendo sinceros, el proyecto que está presentado en Cámara de Diputados es de Frente Izquierda de los Trabajadores. Y sin ir más lejos, el otro día, el 28 de mayo de 2020, el presidente Alberto Fernández fue citado por la revista Forbes en su discurso que dio en el norte del país, que en palabras más y palabras menos dijo que el Estado no debe quedarse con ninguna de las empresas privadas. Dicho esto, igual, a todo esto, ya una cita de Forbes, no se me ocurre revista más de derecha que esa, o revista más económica que esa, lo que vemos acá es que Alberto Fernández no estaría de todo convencido en apoyar este proyecto de impuesto a la riqueza, y lo vemos claramente en que sus diputados entre comillas, porque no son estrictamente de él, sino que representan al partido, no estarían haciendo mucho trabajo para presentar el proyecto porque, digamos que lo primeriaron, de nuevo, los primeriaron el Frente Izquierda de los Trabajadores. ¿En qué está el impuesto a la riqueza? Volviendo a la pregunta, decayendo el interés en un impuesto que yo creo que es de suma necesidad para paliar no solo la crisis sanitaria y económica mundial, sino la que teníamos antes y la que seguimos teniendo, la crisis económica y la gran deuda que nos dejó el macrismo, sobre todo. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, se hayan informado sobre estos temas y nos estamos viendo. Cualquier sugerencia también me la pueden hacer sobre temas que vamos a ir tratando. La idea es ir saliendo una vez por semana. Muchas gracias, que anden muy bien.